Dentro de las ofertas noticiosas del día, en uno de los diarios, unas declaraciones de Wilfredo Cabrera, que es vicepresidente de la Confederación de Productores Agropecuarios, que plantea con mucho más detalles de lo que hemos planteado nosotros y de lo que hemos estado abordando sobre el asunto de los commodities y lo que hemos hecho, lo que hemos dicho a partir de lo que advertía el fin de semana la FAO, que es el órgano que tiene que ver con la alimentación y la agricultura de Naciones Unidas. La proyección que hace el panorama un poco lúgubre que pinta, asemejando lo que está ocurriendo ahora con algo que se produjo en el año 2014. Lo que está planteando Wilfredo Cabrera es que los costos de producción del sector avícola y porcino ya se han aumentado alrededor de un 80%, debido a las alzas que ya se registraron en el precio del maíz, en el precio de la soya y de los aceites en los mercados internacionales. Por ejemplo, dice que un quintal de maíz que costaba $8, ahora se cotiza entre 12 y 14 dólares. Óigame bien, de $8 a 12 y 14 dólares el quintal de maíz. La mayoría de los cereales, 40% de incremento de precio. La soya, de un precio el quintal entre 17 y 18 dólares el quintal, hoy se está vendiendo a 24 y a 25 dólares. Es una cosa... Por aquí es que me da eso de la codornices, por ahí. Ah, sí. por lo del maíz. Sí. El maíz. Bueno, yo que le quería seguir lo paso a usted, entonces es tiempo de devolverme. No le hagas traducción, señor. ¿Eh? Entonces, Es tiempo de devolverme. cágate a Freddy. Sí, Freddy le va bien en los negocios. sí, me costará. Pero digo esto, Estoy de acuerdo contigo. mire, Claro. digo esto porque ayer nosotros teníamos al director ejecutivo del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, un joven que me impresionó porque no le conocía, no lo había visto así de cerca y no le conocí esa inclinación por trabajar en la parte social del gobierno y me gustó verle entusiasmado en lo que está haciendo y hablaba un poco de algunas de las cosas que está haciendo el gobierno para mitigar los efectos de esto, que yo sé y todo el mundo sabe que no es suficiente, porque yo soy muy reiterativo en decir que no es culpa de nosotros, no es culpa del país, no es culpa del gobierno, es un asunto que viene dado en una situación internacional en la que tiene fundamentalmente que ver el COVID, las medidas que han tenido que adoptarse con lo del COVID, lo que eso ha generado, pero aquí en República Dominicana el gobierno va a hacer lo que pueda, pero tendremos complicaciones innegables. Y el gobierno pudiera aumentar la cantidad de recursos que dedica a los planes sociales, pudiera hacer lo que decía el director ejecutivo de INESPRE ayer aquí, pudiera motivar o incentivar a la producción de maíz, a la producción de sorgo, con algunas facilidades e incentivos para que en las zonas agrícolas comencemos a sembrar de manera mucho más abundante de lo que se ha hecho. Había en el pasado reciente unos programas con una variedad especial de maíz que era de alto rendimiento. El gobierno pasado habló mucho de eso y promovió mucho eso. Ahora eso pudiera intensificarse frente a lo que está ocurriendo para que hagamos menos presión a la tasa de cambio, para que si aquí logramos una producción importante, pues tendremos que ir al mercado a buscar menos dólares. Y mientras menos presión hagamos en la tasa de cambio, mejor. Si lo producimos aquí, mejor. Creo que es un asunto que va a tomar tiempo, porque para cosechar hay que sembrar. Sí. Y eso lleva un procedimiento, un tiempo, un dinero, un financiamiento. Pero creo que este tipo de declaraciones son importantes a los fines de que la gente entienda el mundo en que vive. Tenemos complicaciones a futuro innegables. Eso es así. Y aquí hemos insistido mucho en eso, de que las cosas que se proyectan son de crisis. Y yo creo que yo mismo he sido reiterativo cuando desde el año pasado decía, este año va a ser malo desde el punto de vista de salud. El año que viene vamos a conseguir salir del tema de salud, pero vamos a tener que enfrentar el tema económico. Y las secuelas están ya viéndose de todo esto. En el caso de República Dominicana nos enfrentamos a estos temas de escasez, carestía, porque hay un tema de escasez también en los mercados. Yo reitero, muchos productos que son de consumo diario, cotidiano, de uso doméstico incluso, no están apareciendo. Desapareciendo los tramos de los supermercados. Sí. Y
además esto es carestía, los precios han aumentado sustancialmente y falta, porque todavía este es el inicio de un proceso que la FAO ya advierte que va a tomar el peor momento a mitad de año, lo decía la FAO en su informe del domingo. A esto hay que sumar algo que nos va a impactar particularmente a todos los dominicanos, y es, me refiero entonces a la entrevista que tuvimos con anterioridad en la semana, donde nos acompañó el director general de presupuesto, viceministro de Hacienda, José Rijo Presbot, que decía algo que lo sabemos, pero lo decía muy contundentemente. Este año tiene que haber reforma fiscal, pacto fiscal sí o sí. Sí o sí. Es mandatorio. Y hablaba en mayo. Bueno, porque tiene que contemplarse en el presupuesto del año que viene. Pero yo no descarto que algunos de esos elementos se incluyan en el presupuesto complementario de este año para enfrentar una situación que impida un incremento en el déficit más allá del 3% o mucho más allá del 3% que el propio gobierno ha dicho. O sea, yo no descarto que se llegue a un pacto fiscal en mayo, en el complementario, a partir de julio, parte de las figuras impositivas se comiencen a implementar. Yo no lo descarto. Entonces estaríamos hablando de, hay evidentemente un abordaje general que tendrá que impactar el gasto fiscal, limitado, porque en un momento como el actual, en el cual la economía está ralentizada, usted no puede impactar demasiado el monto del gasto, puede enfocar en la calidad. Pero reducir el gasto público puede ser contraproducente o resultaría contraproducente para la economía. Hay un informe, de hecho, hoy que habla de una reducción del 25% del gasto público. El gasto público no es recomendable reducirlo. Mejorar la calidad siempre será recomendable. Invertirlo bien. Pero, por ejemplo, en un país que tiene un déficit enorme en infraestructura, que invierte la mitad de lo que se recomienda y que la región promedio invierte en obras de infraestructura, como República Dominicana, no debe estar reduciendo presupuestos, sino invertirlo en obras de infraestructura. Invertirlo en carretera, en puentes, en caminos vecinales, en acueductos, en obras que hacen muchísima falta. Entonces, reducir el gasto público, eso ni pensarlo. Ese informe... Entonces, disculpe, Freddy, para acabar la idea. Entonces, estamos hablando de que se va a impactar el gasto, pero por la calidad, no por el monto. Pero entonces usted tiene que impactar el ingreso. Y ya hablábamos aquí con José Rijo, que muy responsablemente decía, tiene que ser un impacto entre el 3.5 y 3.8, son 4%. Son 200.000 millones de pesos que hay que buscar. O reduciendo el gasto o incrementando el ingreso. Y afectando las exenciones. Entonces aquí estamos hablando de que este año probablemente, además de todo este panorama, a los dominicanos tenemos que decirle, y nosotros tenemos que entenderlo, miren, hay que pagar más impuestos. Porque si no, no podemos sostener la economía y las consecuencias. Es malo pagar más impuestos, es verdad, pero las consecuencias de no hacerlo son peores. Entonces se paga con inflación, se paga con inestabilidad. Eso hay que decírselo desde ahora. Y a mí lo que sí me preocupa de todo esto es que yo veo poca gente del gobierno hablando de eso. Yo veo poca gente del gobierno hablando de esto. Por eso resalto la responsabilidad de José Rijo, que lo dijo, porque no lo dicen. Deberían decirle a la gente, porque estamos prometiendo mucho y esto va a cambiar y estamos cambiando y todo bien. Pero la verdad es que la situación es complicada. Solo dos personas han hablado de eso, José Rijo Presbot y el ministro administrativo, que de manera más tímida y sin entrar en muchos detalles ha explicado la conveniencia de que hagamos el pacto fiscal. Pero si para la reformulación del presupuesto, si para el presupuesto complementario se plantea, en caso de que tengamos dificultad para que esto sea, el presidente había dado un plazo de 6 meses, que yo pienso que vence ahora, ese plazo debe estar venciendo en abril, en 6 meses para que en el marco del diálogo, en el marco del foro económico y social, se pongan de acuerdo las diferentes fuerzas políticas y los sectores, todos los sectores del país, porque eso toca a todos los sectores. El plazo era 6 meses para llegar a un acuerdo, para tratar de más o menos consensuar el tipo de reforma que queremos darnos, el tipo de reforma que la coyuntura demanda. Pero es cierto, los funcionarios del gobierno, el gobierno como un todo, debería estar haciendo la parte que le corresponde para que la sociedad dominicana haga conciencia de cuán conveniente es que nos aboquemos a esto. Si eso no se produce este año, ahí entonces vendría el año 22, y en el año 22 el presidente de la República en ejercicio ahora ya estará coqueteando con el tema de la reelección y no va a querer problema con generar mucho ruido, y entonces... No, que no se puede, es que no solamente eso, Dani, es que el presupuesto del 22 no se puede hacer sin eso. El director del presupuesto dijo, esto es sí o sí.
Es que no se puede hacer, porque tú no vas a poder salir a colocar bonos, porque nadie te va a comprar un bono dominicano que República Dominicana dice en su propia realidad que no te lo puede pagar, porque no tiene ingresos para pagarte ese bono. Él fue muy claro y además no hay vuelta floja. Y está consensuado y estaba previsto. De que le toca al que está ahora gobernando, no hay de otra, pero para poder establecer esos compromisos que hay, que son cada vez mayores, hay que tener una vía de escape, que eso no le va a gustar a la gente. Bueno, ahí vamos a aprender el peso de los impuestos. Bueno, le falta el abordaje de irnos preparando. No quiero entrar en gestos que pueden ser un poco procaces, pero un poco ir poniendo el lubricante, porque duele menos cuando te van lubricando. Entonces, falta eso. Es muy temprano. No, por eso es el lubricante. ¿Cómo se llama el programa de Jochi Ramírez? Es muy temprano, es temprano todavía. Saludos a Jochi. Pero eso es lo martes. A las 80. Los martes aquí, en Colorvisión. Aquí, Es temprano todavía. Donde es la televisión en República Dominicana.